¿Qué onda, chavos? Lo que les voy a contar hoy es una de esas historias que te sacuden, que te cambian la forma de ver las cosas más simples. ¿Están listos? Porque esto que presenciaron unos extranjeros en nuestro México los hizo llorar de una forma que jamás imaginaron. ¿Toda esta agua se va a tirar? Esa fue la pregunta que el Dr. Ahmed, un hombre de 62 años que ha dedicado su vida a la ayuda humanitaria para refugiados en las Naciones Unidas, me hizo con voz temblorosa. Estábamos parados junto a los lavabos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras un joven empleado del aeropuerto se lavaba las manos y el agua corría sin piedad por el desagüe. Déjenme ponerlos en contexto. 14 de los más grandes expertos en recursos hídricos de Yemen, un país que sufre la peor crisis de agua del planeta, volaban hacia Singapur para una cumbre internacional. Pero el destino, o quizás una fuerza mayor, tenía otros planes. Un huracán de categoría histórica que azotaba el Caribe obligó a su avión a realizar un aterrizaje de emergencia en nuestra tierra, en el corazón de México. ¿Se lo pueden imaginar? Estos hombres, que durante más de 40 años han vivido con un suministro de agua corriente de apenas 2 horas al día, pisaron suelo mexicano. Y en menos de 3 minutos, cada uno de ellos, sin excepción, estaba llorando. Un llanto incontenible, de esos que nacen del alma. El impacto comenzó en un simple baño del aeropuerto. Lo que vieron después en nuestras calles, en nuestros mercados, en nuestros hogares, fue una avalancha de emociones que los dejó sin palabras. Ellos, que pasaron décadas perforando pozos en la tierra agrietada de su patria, jamás, ni en sus sueños más locos, imaginaron que existía un país donde el agua fluía con tanta abundancia, con tanta normalidad. El testimonio de uno de ellos, un oficial de UNICEF en Yemen, fue tan desgarrador que, a su regreso, cambió por completo el plan de reconstrucción de su nación. ¿Qué fue lo que vieron aquí? ¿Por qué estos hombres, acostumbrados a ver familias enteras pelear por un solo litro de agua, terminaron arrodillados, rezando frente a nuestro sistema de suministro? Ahora, seré yo, Roberto, quien se los cuente. Durante los últimos 12 años, he sido traductor de árabe, especializándome en la crisis del agua en Medio Oriente. Yo estuve ahí, a su lado, en cada momento de este viaje inesperado. Y lo que vi, lo que traduje, lo que sentí, me cambió la vida para siempre. Antes de empezar, si le das like a este video y te suscribes al canal, nos das una fuerza increíble para seguir contando las historias de este México mágico y contradictorio que tanto amamos. Hola a todos, soy Roberto. Me gradué en Lengua y Literatura Árabes en la UNAM. Viví 3 años en Yemen y vi con mis propios ojos lo que significa tener sed, la sed de verdad. He acompañado a incontables expertos y delegaciones, pero nada, absolutamente nada, se compara a lo que viví en noviembre del año pasado. Mi trabajo era simple, ser el intérprete en la Cumbre Asiática del Agua en Singapur. El objetivo de la cumbre era gritarle al mundo la terrible situación de Yemen y suplicar por ayuda urgente. Los 14 participantes eran leyendas en su campo. Estaba el Dr. Ahmed, una eminencia, el Dr. Sala, responsable de la seguridad del agua en la oficina regional de la OMS, el Sr. Omar, un hombre que llevaba 20 años construyendo pozos para UNICEF, y entre ellos, para mi sorpresa, el Dr. Vargas, un hidrólogo mexicano de ascendencia taiwanesa que estudió en Alemania y que había dedicado su vida a la causa yemení. Todos eran hombres de entre 50 y 70 años, veteranos de 1000 batallas contra la sequía. La presentación que preparaban para la cumbre era brutal. En Saná, la capital de Yemen, el agua corriente solo llega a 2 horas al día. En las zonas rurales, los pozos se han secado y la gente, principalmente mujeres y niños, debe caminar hasta 5 horas de ida solo para conseguir un poco de agua. El Dr. Ahmed me lo dijo con lágrimas en los ojos: en mi país, Roberto, 1 litro de agua limpia cuesta el equivalente a $1. Imagínate, muchas familias gastan más del 30% de su sueldo solo en comprar agua para sobrevivir. Cuando el piloto anunció por el altavoz que, debido al huracán, nos desviaríamos a la Ciudad de México, una ola de ansiedad recorrió la cabina. Para muchos de ellos, México era solo un nombre en el mapa, asociado a tacos y quizás a alguna pirámide. El señor Omar, con una preocupación genuina, se inclinó y me preguntó en voz baja: Roberto,
¿en México también hay desiertos? ¿Tendrán suficiente agua para nosotros? Aterrizamos en el AICM bien pasada la medianoche. A pesar de la hora, el aeropuerto era un hervidero de luces y actividad, todo funcionaba a la perfección. Al salir de la puerta de embarque, lo primero que hicimos fue buscar los baños. Y fue ahí, en ese lugar tan mundano, donde ocurrió la primera escena que jamás borraré de mi memoria. El Dr. Ahmed se acercó a un lavabo. No había sensores japoneses de alta tecnología, solo una simple llave de metal. La giró. En ese instante, un chorro de agua transparente y poderosa brotó con una presión que lo hizo retroceder un paso. Su cuerpo entero comenzó a temblar. Y de repente, rompió a llorar. Un sollozo fuerte, desgarrador, que hizo que todos nos giráramos. 40 años. En 40 años jamás he visto un agua así, gritaba entre lágrimas. Allahu Akbar. ¿De verdad esto sale de un grifo? Los demás expertos, contagiados por su emoción, se acercaron a los otros lavabos y comenzaron a abrir las llaves, como niños descubriendo un juguete nuevo. El doctor Sala, cuya obsesión como médico es la calidad del agua, juntó las manos, recogió un poco y, con una vacilación casi religiosa, se la llevó a la boca. Sus ojos se abrieron como platos. Es agua limpia. Es potable, exclamó, golpeando el hombro del doctor Vargas. Sale agua así de pura directamente de la llave. Por Alá. ¿Esto es un milagro? El doctor Vargas, el mexicano, también estaba conmovido. Sostuvo su mano bajo el chorro y dijo con la voz quebrada, en un solo minuto, aquí se ha ido el agua que mi aldea adoptiva en Yemen usa en todo un día. El agua que buscamos arriesgando la vida, aquí fluye como si fuera infinita. Pero la reacción que nos dejó helados fue la del señor Omar. El constructor de pozos. Se arrodilló allí mismo, sobre el suelo mojado del baño del aeropuerto, levantó las manos al cielo y comenzó a rezar en voz alta. Oh, Alá. Debes tener un cariño muy especial por esta tierra bendita de México. ¿Nos has guiado tú hasta el país donde habitan los dioses del agua? Y el shock no terminó ahí. Al entrar a los cubículos, se encontraron con otra maravilla, los inodoros con descarga de agua. El doctor Vargas, al principio, no entendía el mecanismo del botón. Cuando le expliqué, gritó con un asombro infantil, ¿qué es esta tecnología del paraíso? ¿Se usa agua limpia solo para desechar lo sucio? El doctor Ahmed salió del cubículo con el rostro bañado en lágrimas. Roberto, durante 40 años, he tenido que limpiarme el cuerpo entero con una sola taza de agua. ¿De verdad Alá me permite disfrutar de este lujo? Mientras caminábamos por los pasillos del aeropuerto, su asombro no cesaba. Vieron los enormes garrafones de agua de marcas como Ciel o Bonafont, apilados en carritos, listos para abastecer las tiendas. Vieron los refrigeradores de los Oxxos repletos de botellas de agua fría y, sobre todo, montañas de bolsas de hielo. El doctor Sala se quedó parado frente a un dispensador de agua gratuito para los viajeros. Agua fría, templada y caliente, al alcance de todos. El agua es como el aire. Está por todas partes, murmuraba para sí mismo. Y hasta hay agua caliente para prepararte al instante. ¿Esto es un sueño o es la realidad? El señor Omar sacó una pequeña botella de plástico de su maletín y, con manos temblorosas, la empezó a llenar del dispensador. Lloraba en silencio. Quiero llevarme esta agua bendita a casa. Se la daré a mis nietos. Estoy seguro de que los curará de sus males. El viaje en el metro hacia el centro de la ciudad fue otra revelación. Al ver la limpieza impecable de los vagones y las estaciones, el doctor Vargas me dijo emocionado, ¿incluso en el transporte público hay baños? ¿Se puede tener acceso al agua en cualquier momento, incluso mientras te mueves? Jamás había visto tanta riqueza. Llegamos al hotel pasada la 1 de la madrugada. Mientras hacíamos el check-in, los ojos de los expertos se clavaron en el dispensador de agua del lobby, un garrafón gigante de Bonafont a disposición de los huéspedes. El doctor Ahmed se acercó al recepcionista con timidez. Disculpe, joven, ¿esa agua es de verdad gratis?
¿Se puede beber toda la que uno quiera? El chico de la recepción, con una sonrisa amable y sin entender la profundidad de la pregunta, respondió, claro, señor, es de cortesía. 24 horas, sírvase con confianza. En ese momento, las rodillas del doctor Ahmed cedieron y cayó al suelo, abrumado. Cuando los llevamos a sus habitaciones, el baño les tenía preparada una conmoción aún mayor. La regadera. El doctor Sala giró la manivela y un torrente de agua caliente salió disparado con una fuerza increíble. Mientras el vapor llenaba el pequeño cuarto, susurró, hasta el agua caliente es infinita. Dios mío. ¿Qué pecado hemos cometido para merecer llegar a un lugar tan parecido al cielo? Pero el golpe final fue la tina de baño. Cuando el señor Omar comprendió que esa enorme vasija de cerámica estaba diseñada para llenarse de agua hasta el borde, solo para que una persona se sumergiera en ella por placer, se sentó en el suelo del baño y rompió a llorar como un niño. El agua de esta tina, me dijo entre sollozos, es suficiente para que 100 personas de mi aldea sobrevivan un día entero. Y aquí se usa para el baño de un solo hombre. Si esto no es el paraíso, Roberto, dime tú qué es. A la mañana siguiente, el buffet del desayuno fue otro campo de minas emocional. Una enorme barra con jugos, leche y, sobre todo, montañas de hielo para mantener las bebidas frías. El doctor Vargas tomó un cubo de hielo con sus dedos, lo miró a contraluz como si fuera un diamante y dijo, congelar el agua para luego dejar que se derrita solo para beberla, qué nivel de lujo tan extraordinario. Salimos a recorrer la ciudad y nos recibió la primera lluvia. El clásico aguacero de la CDMX, repentino y torrencial. En cuanto las primeras gotas comenzaron a caer, el doctor Ahmed se detuvo en seco en medio de la plancha del zócalo. Miró al cielo, abrió los brazos y, de repente, se arrodilló sobre el asfalto mojado y comenzó a rezar. Alá, bendícenos con tu lluvia. Durante 40 años, cada vez que veo llover, le doy gracias a Dios. Pero en México, continuó, mirando a la gente que corría a refugiarse bajo los portales, la lluvia es vista como una molestia. La gente se esconde de ella con paraguas. Este pueblo está verdaderamente bendecido por los dioses del agua. Unos capitalinos preocupados se acercaron a preguntarme si el señor estaba bien. El señor Omar, con los ojos llorosos, les explicó, en mi tierra, cuando llueve, todo el pueblo sale a bailar. Aquí, la lluvia es tan normal que la gente se fastidia y se esconde. Al ver los estanques que flanquean el Palacio de Bellas Artes, los expertos volvieron a quedarse sin palabras. Contemplando el agua clara y los peces de colores, el doctor Sala temblaba de emoción. Solo el agua de este estanque podría hacer funcionar el hospital de mi ciudad durante un año entero. Y aquí existe solo por la belleza, por el paisaje. Supongo que a esto es a lo que llaman arte. En la central de abastos, la visión de montañas de pescado y marisco conservados bajo toneladas de hielo picado los dejó atónitos. El doctor Vargas le preguntó al dueño de un puesto, «Señor, ¿todo este hielo tienen que fabricarlo de nuevo cada día?» El hombre, mientras paleaba más hielo sobre una cama de huachinangos, respondió con obviedad, «Pues sí, joven. Si no, el producto se nos echa a perder». El doctor se llevó las manos a la cabeza. Para mantener la comida fresca, usan esta cantidad de agua y hielo. El amor que los mexicanos le tienen a su comida se transmite hasta en la forma en que usan el agua. Sin embargo, la escena más impactante, la que de verdad los rompió, ocurrió en una calle cualquiera de la colonia Roma. Vimos a un hombre lavando su coche con una manguera a toda presión. El agua corría a raudales por la banqueta, formando un pequeño río que se iba directo a la coladera. Los 14 expertos se quedaron parados, en silencio, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. Para ellos, era como ver a alguien quemando billetes por diversión. Pero el momento más conmovedor llegó en las grutas de Tolantongo, a donde decidimos llevarlos. Al entrar en ese paraíso de aguas termales color turquesa, al ver el río de agua caliente fluyendo entre las montañas, los 14 se quedaron mudos. El vapor, el sonido del agua, la gente relajándose era una visión celestial. El doctor Ahmed se sentó al borde de una de las pozas, metió la mano en el agua humeante y, temblando, susurró, «Dios mío,
¿Un lujo como este está permitido? El agua de esta sola poza podría abastecer a mi pueblo durante un mes. Y aquí se usa para la relajación, para la salud. El señor Omar, en la zona de las regaderas, se puso bajo el chorro de agua caliente y sollozó desconsoladamente. Yo, que durante 40 años me he limpiado con una sola taza de agua, ¿puedo usar toda esta agua caliente? ¿Es un regalo de Dios? El doctor Sala, sumergido en las aguas minerales, miraba al cielo y reflexionaba. Sumergir el cuerpo entero en agua tibia llena de minerales, esto es más que una terapia, es un milagro. El cuerpo y el alma se purifican. ¿Será este el secreto de la salud y la longevidad de los mexicanos? Un señor de la localidad, un cliente habitual, se nos acercó y nos dijo con orgullo: yo vengo aquí cada 8 días, ¿eh? Aunque tengo regadera en mi casa, pero aquí el baño es más sabroso. Cuando le traduje la frase, el doctor Vargas se quedó boquiabierto. Tiene baño en su casa y aún así viene hasta aquí. La abundancia de agua también alimenta la riqueza del espíritu. Al día siguiente, la experiencia con la comida fue inolvidable. Fuimos a un restaurante de alta cocina mexicana. El chef nos explicó la importancia del agua para sus platillos. El agua purificada para lavar el pescado, el agua helada para mantener crujientes las verduras del pozole, el agua de manantial baja en minerales para cocer lentamente el caldo de gallina que sería la base de su mole. El doctor Vargas, conmovido, dijo: el agua ya no es un ingrediente, es parte del alma del platillo. El secreto del sabor de la cocina mexicana está en su agua. Al probar una cucharada de un pozole ceremonial, el doctor Ahmed rompió a llorar una vez más. Que el simple H2O pueda crear un sabor tan profundo, el agua por la que nosotros matamos para sobrevivir, aquí se ha convertido en un arte. Durante una degustación de café de especialidad, aprendieron sobre la cultura de usar el agua de la más alta calidad para una simple taza. El doctor Sala le preguntó al barista: ¿esta agua también es del grifo? El barista respondió: sí, pero pasa por un sistema de ósmosis inversa y remineralización para obtener el perfil perfecto para la extracción. Como decimos aquí, el agua es la madre del café. Tener tanta agua buena como para poder elegir la mejor, esa es la verdadera opulencia. Al tercer día, el doctor Ahmed se sintió mal y lo llevamos al Hospital Siglo XXI. Allí, el asombro continuó. La cantidad de agua de grado médico que se utilizaba era alucinante. Las bolsas de suero intravenoso, la esterilización del instrumental quirúrgico, las máquinas de diálisis, todo usaba agua de la más alta pureza sin escatimar. Una enfermera, mientras preparaba una vía, nos explicó: este suero está hecho con agua de la más alta calidad. En un entorno donde la vida de un paciente está en juego, no se puede hacer ninguna concesión con la pureza del agua. El señor Omar, conmovido, sentenció: usar la mejor agua para salvar una vida, eso es amor por la medicina. El último día, antes de ir al aeropuerto, visitamos una planta potabilizadora de Sacmex. Allí, los expertos, más allá de la tecnología, se sintieron profundamente conmovidos. Vieron el proceso por el cual el agua cruda del sistema Cutzamala se transformaba, paso a paso, en el agua cristalina que salía de los grifos. Esto es la alquimia moderna, dijo el doctor Vargas. Convierten el agua de un río en un tesoro más valioso que el oro. Tratamiento con ozono, filtración con carbón activado, cada paso era una proeza de la ingeniería. El doctor Sala, viendo los monitores de control de calidad, dijo con reverencia: toda esta tecnología, todo este cuidado y amor puesto en la fabricación del agua, y nosotros simplemente abrimos un grifo y la damos por sentada. En el camino de regreso al aeropuerto, los expertos reflexionaban sobre esos 3 días. El doctor Ahmed miraba por la ventana el paisaje siempre verde del Valle de México y dijo: lo que hemos visto en estos 3 días ha cambiado nuestra perspectiva de la vida. La abundancia de agua no viene solo de la naturaleza o la tecnología, nace de un corazón que valora el agua. En la puerta de embarque, al despedirnos, el señor Omar me agarró fuertemente las manos. Estos 3 días han sido un regalo de Alá. Vimos el paraíso del agua. Pero al mismo tiempo, encontramos la esperanza. La esperanza de que, con la tecnología y el amor correctos, también podemos llevar agua limpia a nuestra patria.
Justo antes de abordar, el doctor Vargas se giró y me dijo una frase que se me quedó grabada a fuego: la abundancia de agua en México no es un milagro, Roberto. Es el resultado de la inteligencia y el esfuerzo humano. Y nosotros podemos crear el mismo milagro. Lo que pasó después superó todas las expectativas. El doctor Ahmed, en una sesión de las Naciones Unidas, relató con lágrimas su experiencia en México. No solo describió los detalles técnicos, sino que habló de la cultura de aprecio por el agua que se esconde detrás de la abundancia. La sala, llena de delegados de todo el mundo, quedó en un silencio sepulcral, conmovida por sus palabras. El doctor Sala presentó un informe a la Organización Mundial de la Salud sobre el uso del agua en el sistema de salud mexicano, demostrando con datos concretos cómo el acceso a agua limpia mejora radicalmente los resultados médicos. El señor Omar propuso a UNICEF un plan para implementar tecnologías mexicanas de captación de agua de lluvia y purificación en escuelas y hospitales de Yemen. Pero lo más increíble fue la petición oficial del gobierno yemení. Como parte de su plan de reconstrucción nacional, solicitaron formalmente enviar una delegación masiva de técnicos e ingenieros para aprender de la gestión del agua en México. 6 meses después, volví a ser el traductor para esa delegación de más de 50 yemeníes. Nos reencontramos en el mismo aeropuerto. El doctor Ahmed me abrazó y me dijo: el shock de aquellos 3 días cambió nuestro destino. Esta vez, hemos venido a convertir la esperanza en realidad. Hoy, varios proyectos de gestión hídrica inspirados en México están en marcha en Yemen. Con el apoyo de la ONU y UNICEF, y en colaboración con ingenieros mexicanos, se logró construir una planta potabilizadora en Saná, y miles de ciudadanos por fin tienen acceso a agua segura. En la última carta que recibí del doctor Ahmed, me escribió: las lágrimas que derramamos en México fueron lágrimas de esperanza. Ahora, en nuestra ciudad, también fluye agua limpia. Los niños beben agua segura, las madres cocinan con tranquilidad. Este es el milagro que nació de la amistad con tu país. Todavía hoy no puedo olvidar las lágrimas de aquellos hombres. Su frase: aquello por lo que nosotros nos matamos unos a otros, aquí la gente lo olvida en el desagüe, caló hondo en muchos corazones y se transformó en acción. El agua es vida, pero también es esperanza. Al ver la abundancia de México, no sintieron desesperación, sino la certeza de que, si existía la tecnología y el amor, ellos podían recrear esa misma abundancia en su hogar. La historia que les conté hoy, que empezó con un aterrizaje forzoso, se convirtió en un paso gigante que cambió el futuro de 2 naciones. Durante 40 años, cada vez que veo llover, le doy gracias a Dios. Pero en México, la lluvia es vista como una molestia. Este pueblo está verdaderamente bendecido por los dioses del agua. Esa frase del doctor Ahmed nos la debería repetir cada mexicano todos los días, para recordar el tesoro que tenemos. El agua tiene el poder de conectar a la gente más allá de las fronteras. Esos 3 días de lágrimas y asombro se convirtieron en un puente de esperanza entre 2 mundos. Y ojalá yo, y todos nosotros, podamos seguir cuidando el agua de este hermoso planeta, para poder compartirla con aquellos que más la necesitan. Y hasta aquí la historia de hoy, chavos. ¿Qué les pareció este relato de los expertos del país con la peor crisis de agua del mundo y sus 3 días de lágrimas y revelaciones en México? Déjenme sus comentarios y mandemos toda nuestra buena vibra a los protagonistas de esta increíble historia. Gracias por vernos. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo.